distancia. Empezaba a hacer bastante calor y la calma se extendía por la huerta. Ya, muchachos, si no se va a calentar el refresco. Con un acuerdo perfecto y silencioso, dejaron de jugar. Julio atrapó la bola en el aire y se la puso bajo el brazo. El crujir de la grava bajo sus pies se fue acercando mientras yo llenaba los vasos. Ahí estaban, ahora ante mí, y daba gusto verlos. Román rubio, Julio moreno. Mientras jugaban, estaba pensando en qué había empleado mi tiempo desde que Román tenía 4 años. No lo he sentido pasar. No es raro. Nada tiene de raro, puesto que estabas conmigo, dijo riendo Román y me dio un beso. Además, yo creo que esos años realmente no han pasado. No podría usted estar tan joven. Román y yo nos reíamos al mismo tiempo. El muchacho bajó los ojos, la cara roja, y se aplicó a presionarse a un lado de la nariz con el índice doblado, en aquel gesto que le era tan propio. Déjate en paz esa nariz. No lo hago por ganas. Tengo el tabique desviado. Ya lo sé, pero te vas a lastimar. Román hablaba con impaciencia, como si el otro lo estuviera molestando a él. Julio repitió todavía una vez o dos el gesto, con la cabeza baja, y luego sin decir nada se dirigió a la casa. A la hora de cenar ya se había bañado y presentaron frescos y alegres. ¿Qué han hecho? Descansar y preparar luego la tarea del cálculo diferencial. Le tuve que explicar este animal A por B, hasta que entendió. Comieron con su habitual apetito. Cuando bebía la leche, Román fingió ponerse grave y me dijo: necesito hablar seriamente contigo. Julio se ruborizó y se levantó sin mirarnos. Ya me voy. Nada de que te vas. Ahora aguantas aquí de pie firme. Y volviéndose hacia mí continuó: es que se trata de él, por eso quiere escabullirse. Resulta que le avisaron de su casa que él ya no puede mandar dinero y quiere dejar la carrera a ponerse a trabajar. Dice que al fin apenas vamos en primer año. Los nudillos de las manos de Julio estaban amarillos de lo que apretaba el respaldo de la silla. Parecía hacer un gran esfuerzo para contenerse. Incluso levantó la cabeza como si fuera a hablar, pero la dejó caer otra vez sin haber dicho palabra. Yo quería preguntarte si no podría vivir aquí con nosotros. Sobra lugar y, por supuesto, es lo más natural. Vayan ahora mismo a recoger sus cosas. Llévate el auto para traerlas. Julio no despegó los labios. Siguió en la misma actitud de antes y solo me dedicó una mirada que no traía nada de agradecimiento, que era más bien un reproche. Román lo cogió de un brazo y le dio un tirón fuerte. Julio soltó la silla y se dejó jalar sin oponer resistencia, como un cuerpo inerte. Tiende la cama mientras volvemos, me gritó Román, al tiempo de dar a Julio un empeñón que lo sacó por la puerta de la calle. Abrí por completo las ventanas del cuarto de Ramón. El aire estaba húmedo y hacia el oriente se veían relámpagos que iluminaban el cielo encapotado. Los truenos lejanos hacían más tierno el canto de los grillos de sobre la repisa quité. El payaso de trapo al que Román dormiría abrazado durante tantos años, y lo guardé en la parte alta del closet. Las camas gemelas, el respirador, los compases, el mapamundi y las reglas. Todo estaba en orden. Únicamente había que comprar una cómoda para Julio. Puse en la repisa el despertador donde estaba antes el payaso y me senté en el alféizar de la ventana. Si no lo va a ver nadie, ya lo sé, pero ¿por qué? Está bien, vamos. Nunca se me hubiera ocurrido bajar a bañarme al río, aunque a mi propia huerta era un pedazo de margen. Nos pasamos la mañana dentro del agua y allí, metidos hasta la cintura, comimos nuestra sandía y escupimos las pepitas hacia la corriente. No dejaba que el agua se nos acercara completamente en el cuerpo. Estábamos continuamente húmedos y de este modo el viento ardiente era casi agradable. A mediodía subí a la casa en traje de baño y regresé con sándwiches, galletas y un gran termo con té helado. Muy cerca del agua y a la sombra de los mangos nos tiramos para dormir la siesta. Abrí los ojos cuando estaba cayendo la tarde.
Me encontré con la mirada de indefinible reproche de Julio. Román seguía durmiendo. ¿Qué te pasa?, dije en voz baja. ¿De qué? De nada, sentí un poco de vergüenza. Julio se incorporó y vino a sentarse a mi lado. Sin alzar los ojos, me dijo: Quisiera irme de la casa. Me turbé, no supe por qué, y solo pude responderle con una frase convencional. ¿No estás contento con nosotros? No, se trata de eso, es que Román se movió y Julio me susurró apresurado. Por favor, no le digas nada de esto. Mamá, no seas... ¿Para qué quieres que te roguemos tanto? Peínate y vamos. Puede que la película no esté muy buena, pero siempre se entretiene uno. No, ya les dije que no. ¿Qué va a hacer usted sola en este caserón toda la tarde? Tengo ganas de estar sola. Déjala, Julio. Cuando se pone así, no hay quien la soporte. Ya me extrañaba que hubiera pasado tanto tiempo sin que le diera uno de esos arrechuchos. Pero ahora no es nada. Dicen que recién muerto mi padre. Cuando salieron, todavía le iba contando la vieja historia. El calor se metía al cuerpo por cada poro. La humedad era un vapor quemante que envolvía y aprisionaba, uniendo y aislando a la vez cada objeto sobre la tierra. Una tierra que no se podía pisar con el pie desnudo. Aún las baldosas entre baño y recámara estaban tibias. Llegué a mi cuarto y dejé caer la toalla. Frente al espejo me desaté los cabellos y dejé que se deslizaran libres sobre los hombros, húmedos por la espalda húmeda. Me sonreí en la imagen. Luego me tendí boca abajo sobre el cemento helado y me apreté contra él. La sien, la mejilla, los pechos, el vientre, los muslos. Me estiré con un suspiro y me quedé adormilada, oyendo como a fondo mi entresueño el bordeneo vibrante y perezoso de los insectos en la huerta. Más tarde me levanté, me eché encima una bata corta y sin alcanzarme ni recogerme el pelo, fui a la cocina, abrí el refrigerador y saqué 3 mangos gordos, duros. De cara a la huerta. Cogí uno y lo pelé con los dientes. Luego lo mordí con toda la boca, hasta el hueso. Arranqué un trozo grande que apenas me cabía y sentí la pulpa aplastarse y el jugo correr por mi garganta, por las comisuras de la boca, por mi barbilla, después por entre los dedos y a lo largo de los antebrazos. Con impaciencia pelé el segundo y más calmada, casi satisfecha ya, empecé a comer el tercero. Un chancleteo me hizo levantar la cabeza. Era la Toña que se acercaba. Me quedé con el mango entre las manos, torpe, inmóvil, y el juego sobre la piel empezó a secarse rápidamente y a ser incómodo, a ser una porquería. Volví porque se me olvidó el dinero. Me miró largamente con sus ojos brillantes, sonriendo. Nunca la había visto comer así. ¿Verdad que es rico? Sí, es rico. Y me reí levantando más la cabeza y dejando que las últimas gotas pesadas rebasaran un poco por mi cuello. Muy rico. Y sin saber por qué comencé a reírme alto, francamente. La Toña se rió también y entró a la cocina. Cuando pasó de nuevo junto a mí, me dijo con sencillez: «Hasta mañana». Ya la vi alejarse, plas, plas, con el chasquido de sus sandalias y el ritmo seguro de sus caderas. Me tendí en el escalón y miré por entre las ramas al cielo cambiar lentamente, hasta que fue de noche. Un sábado fuimos los 3 al mar. Escogí una playa desierta porque me daba vergüenza que me vieran ir de paseo con los muchachos, como si tuviéramos la misma edad. Por el camino cantamos hasta quedarnos con las gargantas lastimadas. Y cuando la brecha desembocó en la playa y el horizonte vimos reverberar el mar, nos quedamos los 3 callados. En el macizo de las palmeras dejamos el bastimento y luego cada uno eligió una duna para desvestirse. El retumbor del mar caía sordo en el aire pesado del sol. Untándome con aceite me acerqué hasta la línea húmeda que la marea dejaba en la arena. Me senté sobre la costa dura, casi seca, que las olas no tocaban. Lejos oí los gritos de los muchachos. Me volví para verlos. No estaban separados de mí más que unos cuantos metros, pero el mar y el sol dan otro sentido a la distancia. Vinieron corriendo hacia donde yo estaba y parecía que iban a atropellarme, pero un momento antes de hacerlo, Román frenó, con los pies echados hacia adelante.
levantando una gran cantidad de arena y cayendo de espaldas, mientras Julio se dejaba ir de bruces a mi lado con todas las fuerzas y la total confianza que hubiera puesto en el clavado a una piscina. Se quedaron quietos, con los ojos cerrados. Los flancos de ambos palpitaban, brillantes por el sudor. A pesar del mar, podía escuchar el jadeo de sus respiraciones. Sin dejar de mirarlos, me fui sacudiendo la arena que habían echado sobre mí. Román levantó la cabeza. ¡Qué bruto eres! Mano, por poco les caes encima. Julio ni se movió. ¿Y tú? Mira cómo la dejaste de arena. Seguía con los ojos cerrados, o eso parecía. Tal vez me observaba así siempre, sin que me diera cuenta. Te vamos a enseñar unos ejercicios del pentatlón, ¿eh? Román se levantó, y al pasar junto a Julio, le puso un pie en las costillas y brincó por encima de él. Vi aquel pie, desmesurado y tosco sobre el torso delgado. Corrieron, lucharon los miembros esbeltos confundidos en un haz nervioso, y lleno de gracia. Luego Julio se arrodilló y se dobló sobre sí mismo, haciendo un obstáculo compacto mientras Román se alejaba. Ahora vas a ver el salto del tigre, me dijo Román antes de iniciar la carrera tendida hacia donde estábamos Julio y yo. Lo vi contraerse y lanzarse al aire vibrante, con las manos extendidas hacia adelante y la cara oculta entre los brazos. Su cuerpo se estiró infinitamente y quedó suspendido en el salto que era un vuelo, dorado en el sol. Tersa su sombra sobre la arena, el cuerpo como un río fluía junto a mí, pero yo no podía tocarlo. No se entendía para qué estaba Julio ahí, abajo, porque no había necesidad alguna de salvar nada. No se trataba de un ejercicio, volar, tenderse en el tiempo de la armonía, como en el propio lecho, estar en el ambiente de la plenitud, eso era todo. No sé cuando Román cayó al fin sobre la arena, me levanté sin decir nada. Me encaminé hacia el mar, fui entrando en el paso a paso, segura contra la resaca. El agua estaba tan fría que de momento me hizo tiritar. Pasé el reventadero y tiré a mi vez de bruces, con fuerza. Luego comencé a nadar. El mar copiaba la redondez de mi brazo. Respondía al ritmo de mis movimientos. Respiraba. Me abandoné de espalda y el sol quemó mi cara mientras el mar helado me sostenía entre la tierra y el cielo. Las auras planeaban lentas en el melodía. Una gran dignidad aplastaba cualquier pensamiento lejos. Algún grito de pájaro y el retumbar de las olas. Salí del agua aturdida. Me gustó no ver a nadie. Encontré mis sandalias, las calcé y caminé sobre la playa que quemaba como si fuera un rescoldo. Otra vez mi cuerpo, mi caminar, pesado que deja huella. Bajo las palmeras recogí la toalla y comencé a secarme. Al quedar descalza, el contacto con la arena fría de la sombra me produjo una sensación desconcertante. Me volví a mirar el mar, pero de todas maneras un enojo pequeño, casi un destello de angustia, me siguió molestando. Llevaba un gran rato tirada boca abajo, media dormida, cuando sentí su voz enrojecida rozar mi oreja. Lo siento. No me tocó, solamente dijo, nunca he estado con una mujer. Permanecí sin moverme, escuchaba el viento al ras de la arena, lijándola. Cuando recogíamos nuestras cosas para regresar, Román comentó, está loco, se ha pasado la tarde acostado, dejando que las olas lo bañaran. Ni siquiera se movió cuando le dije que viniera a comer. Me impresionó porque parecía un ahogado. Después de la cena se fueron a dar la vuelta, a hacer una visita, a mirar pasar a las muchachos o a hablar con ellas y reírse sin saber por qué. Sola salí de la casa. Caminé sin prisa por el baldío vecino, pisando con cuidado las piedras y los retoños crujientes de las verdolagas. Desde el río subía el canto entrecortado y extenso de las ranas. Cientos, miles tal vez. El cielo, bajo como un techo, claro y obvio. Me sentí contenta cuando vi que el cintillar de las estrellas correspondía exactamente al croar de las ranas. Seguí hasta encontrar un recodo en donde los árboles permitían ver el río, abajo, blanco. En la penumbra de la huerta ajena me quedé como en un refugio, mirándolo fluir. Bajo mis pies la espesa capa de hojas y más abajo la tierra húmeda, olorosa ese fermento saludable tan cercano, sin embargo, a la putrefacción. Me apoyé en un árbol mirando abajo el cauce que era como el día.
Sin que lo pensara, mis manos recorrieron la línea esbelta, voluptuosa y fina, y el áspero ardor de la corteza, las ranas y la nota sostenida de un grillo, el río y mis manos conociendo el árbol. Caminos todos la sangre ajena y mía, común ya golpada aquí, a esta hora, en esta margen oscura. Los pasos sobre la hojarasca, el murmullo, las risas ahogadas, todo era natural, pero me sobresalté y me alejé de ahí apresurada. Fue inútil. Tropecé de manos a boca con las dos siluetas negras que se apoyaban contra una tapia y se estremecían débilmente en un abrazo convulso. De pronto habían dejado de hablar, de reír y entrado en silencio. No pude evitar hacer ruido y cuando huía avergonzada y rápida, oí clara la voz pastosa de la toña que decía: «No te preocupes, es la señora». Las mejillas me ardían y el contacto de aquella voz me persiguió en sueños esa noche, sueños extraños y espesos. Los días se parecían unos a otros, exteriormente eran iguales, pero se sentía como nos internábamos paso a paso en el verano. Aquella noche el aire era mucho más cargado y completamente diferente a todos los que había conocido hasta entonces. Ahora, en el recuerdo, vuelvo a respirarlo hondamente. No tuve fuerzas para salir a pasear, ni siquiera para ponerme el camisón. Me quedé desnuda sobre la cama, mirando por la ventana un punto fijo del cielo, tal vez una estrella entre las ramas. No me quejaba, únicamente estaba echada ahí, igual que un animal enfermo que se abandona a la naturaleza. No pensaba, y casi podría decir que no sentía. La única realidad era que mi cuerpo pensaba de una manera terrible. No, lo que sucedía era nada, más que no podía moverme, aunque no sé por qué, y sin embargo, eso era todo. Estuve inmóvil durante horas, sin ningún pensamiento, exactamente como si flotara en el mar bajo ese cielo tan claro. Pero no tenía miedo, nada me llegaba, los ruidos, las sombras, los rumores, todo era lejano, y lo único que subsistía era mi propio peso sobre la tierra o sobre el agua. Eso era lo que centraba toda aquella noche. Creo que casi no respiraba, al menos no lo recuerdo. Tampoco tenía necesidad alguna. Estar así no puede describirse porque casi no se está, ni medirse en el tiempo, porque es otra oportunidad profunda a la que pertenece. Recuerdo que cuando oí los muchachos entraron, cerraron el zaguán con llave y cuchicheando se dirigieron a su cuarto. Oí muy claro sus pasos, pero tampoco entonces me moví. Era una trampa dulce, aquella extraña gravidez. Cuando el levísimo ruido se escuchó, toda yo me puse tensa, crispada, como si aquello hubiera sido lo que había estado esperando durante aquel tiempo interminable. Un roce y como temblor, la vibración que deja en el aire una palabra, sin que nadie hubiera pronunciado una sílaba, y me puse de pie de un salto. Afuera, en el pasillo, alguien respiraba, no era posible oírlo, pero estaba ahí, y su pecho agitado subía y bajaba, al mismo ritmo que el mío. Eso nos igualaba, acortaba cualquier distancia. De pie a la orilla de la cama, levanté los brazos anhelantes y cerré los ojos. Ahora sabía quién estaba del otro lado de la puerta. No caminé para abrirla. Cuando puse la mano en la perilla, no había dado un paso. Tampoco lo di hacia él. Simplemente nos encontramos, del otro lado de la puerta. En la oscuridad era imposible mirarlo, pero tampoco hacía falta. Sentía su piel muy cerca de la mía. Nos quedamos frente a frente, como dos ciegos que pretenden mirarse a los ojos. Luego puso sus manos en mi espalda y se estremeció. Lentamente me atrajo hacia él y me envolvió en su gran ansiedad refrenada. Me empezó a besar, primero apenas, como distraído, y luego su beso se fue haciendo uno solo. Lo abracé con todas mis fuerzas y fue entonces cuando sentí contra mis brazos y en mis manos latir los flancos, estremecerse la espalda. En medio de aquel beso único en mi soledad, de aquel vértigo blando, mis dedos tantearon el torso como árbol, y aquel cuerpo joven me pareció un río fluyendo, igualmente secreto bajo el sol dorado, y en la ceguera de la noche, y pronuncié el nombre sagrado. Julio se fue de nuestra casa muy pronto, seguramente odiándome, al menos eso espero. La humillación de haber sido aceptado en algún lugar de otro y el horror de saber quién era ese otro
dentro de mí lo hicieron rechazarme con violencia en el momento de oír el nombre y golpearme con los puños cerrados en la oscuridad de tanto que yo oía sus sollozos. Pero en los días que siguieron rehusó mirarme y sostuvo tan abatido que parecía tener vergüenza de sí. La tarde anterior a su partida hablé con él por primera vez a solas después de la noche del beso, y se lo expliqué todo lo mejor que pude. Le dije que yo ignoraba absolutamente que me sucediera aquello, pero no creía que mi ignorancia me hiciera inocente. Lo nuestro era mentira porque aunque se hubiera realizado estaríamos separados, y sin embargo, en medio de la angustia y del vacío, siento una gran alegría. Me alegro de que sea yo la culpable y de que lo seas tú. Me alegra que tú pagues la inocencia de mi hijo, aunque eso sea injusto. Después mandé a Román a estudiar a México y me quedé sola.